Bueno, hola, ¿cómo están? Soy la profe Lore Leguizamón, adjunta de la Cátedra de Introducción al Trabajo Social. Hoy conmigo van a trabajar el punto uno de la unidad uno que ustedes ya tienen en los apuntes que les brindamos y además estuvieron haciendo un práctico sobre el mismo. Este punto lo van a encontrar en el texto de ¿Qué es el trabajo social? De Andere, en las páginas 114 y 131, pero además les pasé un libro que es previo a este que ustedes ya disponían, que es La historia del trabajo social de Ezequiel Andere. Es un texto que conseguimos digitalizado que data de 1985. Es importante la fecha para saber por qué el autor hace algunos planteos y después seguramente si leen otros trabajos de él van a ir viendo cómo varía su pensamiento. En este sentido, hoy vamos a tratar de trabajar muy rápidamente las diferencias sustanciales y cómo ha ido cambiando el pensamiento, la concepción en el interior de nuestra profesión entre lo que es la asistencia social, el servicio social y el trabajo social, que tienen todo un recorrido histórico. Fundamentalmente nos vamos a situar en Latinoamérica, pero que también implica cierta mirada respecto a la acción social y a los modos de hacer el trabajo social. Vamos a decir que podemos situarlos de una manera no estrictamente cerrada, pero sí como para ponerle algún marco histórico a los diferentes momentos en los siguientes años. Si hablamos de asistencia social, tenemos que pensar que nos posicionamos entre los años 1925 y 1940. Servicio social entre el 40 y el 65 y trabajo social del 65 en adelante, por diferentes procesos sociohistóricos que produjeron cambios de concepciones o miradas o pusieron en crisis los modelos o paradigmas hegemónicos del momento. Decirles también que tiene una íntima relación con los procesos políticos que estaba atravesando nuestro continente y nuestro país, que van a ir profundizándolos seguramente más adelante. Hoy este videito es para tener en claro algunas cuestiones básicas de estas tres concepciones entre asistencia, servicio y trabajo, ¿sí? Bueno, ustedes tienen un cuadrito en los textos, tanto en qué es el trabajo social como en la historia del trabajo social, que les pedí que leyeran el capítulo 7, el cual hace estas diferencias entre asistencia, servicio y trabajo. ¿Cuál es la mirada de las tres? Decimos que en la asistencia tenemos una concepción benéfico-asistencial, que es también paramédica y parajurídica, ya vamos a ver por qué, y que su categoría fundamental es la beneficencia o la filantropía. Para el caso del servicio social, hablamos de un enfoque de una concepción aséptico-tecnocrática o desarrollista, y las categorías fundamentales de acomodación ajuste en un caso, de integración en el caso del desarrollismo. En el punto del trabajo social vamos a decir que tenemos una concepción revolucionaria, concientizadora, y que la categoría fundamental es la de organización, movilización y concientización. Bien, ¿por qué? Tiene que ver, como les dije, no solo con el contexto sociohistórico, sino también con la mirada teórica y el modelo, que es más que un modelo económico, que es social y político, que va a ir definiendo los modos de acción social. En el primero de los casos tenemos un modelo liberal, que ese modelo liberal va a definir al individuo como el responsable de su devenir sin la intervención estatal, donde el Estado no tiene mucha participación, sino que es el mercado el que define las reglas de ese devenir social. Y la concepción desarrollista plantea que es la del segundo modelo, la del servicio social. La concepción desarrollista, que está en la base del servicio social, plantea que hay sociedades que están más desarrolladas que otras, y que los países subdesarrollados deben realizar algunos ajustes, algunos cambios para poder aproximarse a ese desarrollo que era posible a través de algunas acciones fundamentalmente económicas. Ambas van a entrar en crisis por diferentes factores. Vamos a tratar de resumirlo, me quedan muy pocos minutitos. Bueno,
De la asistencia social, les dijimos que se pensaba a los asistentes sociales como ejecutores de obras de caridad prácticamente. Recuerden que este es un periodo largo, que si hacemos un recorrido histórico podemos encontrarlo en nuestro país a partir de Bernardino Rivadavia, con las damas de la Sociedad de Beneficencia. ¿De qué se trataba la asistencia social en sus orígenes? Justamente de llevar adelante acciones caritativas con una mirada benéfica, asistencialista y agregan Derek que la mirada filantrópica proviene fundamentalmente de los grupos masónicos que ya estaban actuando en nuestro país, que continúan los grupos masónicos hasta el presente. Como para que tengan una idea rápida de qué son los masones, bueno, son grupos que se organizan a partir de un sistema de jerarquía, pero que esa jerarquía va a estar definida por el conocimiento que se dispone respecto a un tema. Lo que va a privilegiar el masón es no solo, obviamente, la pertenencia a cierto sector social, pero fundamentalmente el nivel de conocimiento que tenga esta persona. Eh, Pueden investigar, está disponible en la web, son grupos cerrados, en su origen se trataba, para que tengan un ejemplo de cómo se organizó la masonería, era un grupo de italianos, que ahora no recuerdo qué oficio tenían, pero ellos, vamos a decirles carpinteros. Pero este grupo lo que planteaba era que sus conocimientos eran tan requeridos que no podían estar abiertos a la comunidad porque iban a ser apropiados y ya no iban a tener ese trabajo que tanto resguardaban. Entonces se crea como un grupo cerrado, después se van ampliando los oficios, los saberes, entonces lo que van a privilegiar los masones son los saberes. Pero tiene una rama filantrópica, de hecho se dice que los Boy Scouts, que la Cruz Roja, que incluso la ONU fue pensada por los masones, sabemos que hubo muchos masones en nuestro país, que los hay todavía, por ponerles simples ejemplos, José de San Martín, Sarmiento, Mitre, bueno, como para contextualizar nada más. Ellos, además de sus intereses, hacían filantropía, ya no desde el punto de vista religioso. Entonces tenemos como estas dos, la caridad que proviene de este temor a Dios y la filantropía de estos otros grupos. Ambos van a confluir en lo que es la asistencia social. ¿Cómo se miraba el problema social? Como un problema individual, que había que superarlo, sí, pero necesitaban ayudas porque las personas por sí solas no podían hacerlo. ¿Cómo se piensa el profesional que hace asistencia social? Se piensa un profesional, no es un profesional, es un pseudo profesional, es como un asistente técnico de otros profesionales, fundamentalmente de los médicos y eventualmente también de los abogados. Decimos nosotros que somos los ojos y oídos de los profesionales. ¿Qué pasaba? Que los médicos en la década del 20, que habían podido viajar a otras regiones, fundamentalmente Europa, Estados Unidos, habían descubierto que había una posibilidad de incluir en sus equipos a un técnico diferente al que ellos conocían, que eran los enfermeros y los equipos médicos. ¿Qué es lo que hacían estos cuasi profesionales? Iban a los domicilios de sus pacientes, chequeaban de que el tratamiento se estuviera cumpliendo, tenían algunos conocimientos básicos de medicina, podían poner alguna inyección, podían educar en lo que después va a ser también la corriente del higienismo, ¿no? de los buenos hábitos para prevenir enfermedades y demás, pero fundamentalmente hacían la visita en el domicilio. Como esto era central, de hecho, aunque el título era de asistente social, se nos conoce como visitadores sociales en este momento histórico. Pero ¿qué ocurre? Que en nuestro país y en muchos casos la caridad termina degenerando en beneficencia, y entonces ya sabemos que hay ciertas clases sociales que les gustaba esto de que después va a combatir
Evita desde el peronismo, desde su fundación Eva Perón, que lo vamos a ver más adelante, pero que les gustaba esto de los premios a la virtud, de dar lo que me sobra, de hacer obras de beneficencia, el té en el círculo, en el té en digamos, en los círculos sociales de prestigio, algunas escenas elegantes en las cuales recaudar fondos para dar a las personas que menos tienen, pero no lo hacían porque desde una posición filantrópica de amor al prójimo, sino por temor a Dios. Y esta es la posición más ortodoxa que va a tener gran repercusión en nuestro país y en nuestro territorio. De hecho, nuestra provincia es muy ortodoxa en ese sentido. Y el club social era como el lugar de prestigio y privilegio para estas acciones, como lo sigue siendo en menor medida, pero a veces se organizan este tipo de eventos. El servicio social va a poner en cuestión justamente esta situación de que además de ser pseudo profesionales, como que la acción social va degenerando en una acción caritativa y que no es eso el interés de la profesión. Y el servicio social, dice Ezequiel Anderek, tiene dos momentos, como habíamos planteado, la de la concepción aséptico-tecnocrática y la de la concepción desarrollista. Que una va a ser la evolución de la anterior. En la concepción, ay, me queda muy poco tiempo, la concepción aséptico-tecnocrática, que tiene una gran influencia norteamericana, digamos, donde se privilegia el social work, que no es el trabajo social como nosotros lo concebimos y lo denominamos trabajo social. El social work es ese servicio social que llega a nuestro territorio, el cual va a elevar el estatus profesional. Ya no vamos a ser pseudos profesionales, acá empezamos a pensarnos así como profesionales, pero donde vamos a acentuar ciertos métodos para hacer trabajo social y vamos a tener una fuerte impronta de la psicología, que después va a ser puesta en crisis y con la concepción desarrollista vamos a producir un giro, un viraje hacia la sociología, o sea, con el mayor peso puesto en la sociología, no es que dejamos de lado lo psicológico. Bueno, la concepción aséptico-tecnocrática, como su palabra lo dice, propone un profesional aséptico que no se involucre en la realidad, sino que conozca muy bien cuáles son los procedimientos para intervenir, esos procedimientos que debe llevar adelante. Basado en un método científico por supuesto, pero ¿qué hizo? Justamente al plantear tanto individualismo y seguir las recomendaciones de la ONU y de la OEA en ese momento, generó un profesional desvinculado de las otras personas con las que trabajaba. Era un profesional que se dedicaba a hacer lo que le planteaban los objetivos de los programas que llevaba adelante y nada más. Entonces, la concepción desarrollista viene a poner en cuestión esto justamente, de qué pasaba, cómo nos mirábamos en los territorios y qué pasaba. La concepción desarrollista viene ligada a la concepción económica. Entonces decimos que hay regiones subdesarrolladas que deben desarrollarse y que deben pensarse a sí mismas con sus problemas. Entonces empezamos a mirarnos a nosotros mismos desde lo económico. Ese fue el primer movimiento que después nos llevó a repensar las formas de acción social. Entonces, ¿qué papel íbamos a tener los técnicos sociales dentro de esta teoría del desarrollismo y dentro del reconocimiento de países como países subdesarrollados? Nosotros lo que íbamos a hacer es promover la participación social con unos de esos famosos programas internacionales que venían empaquetados, prediseñados para ser aplicados en nuestro continente, que poco tenían que ver con nuestra realidad. Entonces, a partir de acá ya somos técnicos sociales, ¿sí? Dejamos de ser pseudo profesionales, pasamos a ser técnicos sociales en la etapa más técnica, más tecnócrata de nuestra profesión.